Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Cuando joven parecía perfectamente feliz en dejar que los demás le dijeran qué hacer. Su padre lo condujo a su primer trabajo y sus amigos a aceptar el segundo. Pero luego de 4 años como burócrata de nivel medio, comenzó a tomar las iniciativas él mismo. El resultado fue el horror. Diseñó el sistemático y brutal asesinato de millones. Hoy en Biografía, el hombre que llegó a dirigir la llamada solución final de Adolfo Hitler, Adolf Eichmann. Anyone that joined the SS had to have been aware that anti-Semitism was the core of that ideology. He was acquiring a position that sort of gave him a sense of confidence and prestige, maybe the first he ever had in his life. When Eichmann came to Vienna as a uniformed semi-god, he must have felt that he had finally shown those Austrians how wonderful he is. He brought all of his very considerable talents and all too considerable expertise about how to manipulate people and how to move them. How could so much evil be concentrated into one person? He looked so normal. What was his secret? Adolf Eichmann, maestro de muerte de Hitler. En 1961, el mundo se paralizaba ante un sensacional juicio, el primero visto por televisión. Adolf Eichmann era enjuiciado en Jerusalén por su colaboración en el exterminio nazi de 6 millones de judíos. Pero 11 meses antes, cuando se publicó acerca de su captura en Argentina, casi nadie sabía quién era. Al final de la guerra, los líderes nazis en Nuremberg mencionaron a un coronel Adolf Eichmann de la SS como el organizador del transporte de los judíos a los campos de muerte, pero Eichmann se encontraba desaparecido. Aún 15 años más tarde, cuando testificaba desde la cabina de vidrio hecha para su protección, este seguía envuelto en un velo de misterio. ¿Cómo pudo un hombre de apariencia tan normal cometer crímenes tan horrendos? Su pasado, también de apariencia normal, era la única pista a seguir. Nació el 19 de marzo de 1906, cuando Adolf Karl y Maria Eichmann dieron al mundo su primero de 5 hijos, Adolf, en Solingen, Alemania. Adolf luego recordaría una infancia bastante alegre con sus hermanos. En el colegio tenía problemas con materias como la literatura y el arte, pero su padre no se desanimó. Él creía que su hijo podría ser un técnico y entusiasmó al joven a mejorar sus habilidades matemáticas e ingenieriles. Este pronto se fascinaría con los vehículos de combate. Cuando Eichmann tenía 8 años, la familia se mudó a Linz, Austria, por el ascenso del padre en una compañía eléctrica local. Mudarse a un nuevo país debió ser difícil para un pequeño niño, pero tanto Austria como Alemania eran en ese entonces potencias mundiales que compartían el mismo idioma y la misma cultura, y para 1914 también compartirían una guerra. En julio, Austria ataca a Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. El pequeño Adolf saludaba a los alemanes mientras estos marchaban para unirse a los austríacos en batalla. La familia Eichmann vivió en un apartamento en Linz por tan solo 2 años hasta la muerte de su madre en 1916. A los pocos meses, su padre casó de nuevo. His stepmother came into the family as a devout Protestant and strict disciplinarian. Also, I understand that his father was strict and rather authoritarian. So with that kind of household environment, it's no surprise to see that Eichmann was somebody for whom rules were very important. Cuando niño, Eichmann era un seguidor. Cuando sus compañeros de clase emulaban a sus ídolos austríacos entrenando para la guerra, este se esforzaba como ningún otro en seguir las órdenes de su superior. Al joven le pegó muy duro la derrota de los austríacos y alemanes en la Primera Guerra Mundial. Las potencias aliadas
prohibieron a estas naciones unirse nuevamente. Pero muchos austríacos siguieron apegados al pangermanismo por la creencia de que una cultura e historia en común los unía para siempre. Durante la guerra, Eichmann acudió a la misma secundaria a la cual Adolf Hitler había acudido 17 años antes, recibiendo historia con el mismo profesor, Leopold Putsch, conocido por su nacionalismo virulento y sus opiniones racistas. He was a believer in pan-Germanism. He was a believer in the absolute perfidy of Jews. He was a mean bastard, if you pardon the expression, and he filled the heads of those boys with stories of the magnificent race of Germanic people. Eichmann era flojo y poco entusiasta. Abandonó el colegio a los 19 años. Siempre pensó que era más fácil seguir las instrucciones de otro, como las de su padre, quien decidió en 1928 que éste debía trabajar como vendedor ambulante para una compañía de bombas de gasolina. Su trabajo era el colocar estaciones de gasolina y vender querosén por todo el norte de Austria. Ese mismo año los nazis ganaron unos cuantos votos en las elecciones alemanas. Hitler aprovechó la oportunidad para revivir en la clase media un viejo odio por los judíos. Los culpó de todos los problemas que habían surgido en la Alemania y Austria de posguerra, los cuales aspiraba a unificar. Deseoso de miembros con técnicas administrativas, Hitler particularmente empleó a estudiantes, profesionales y veteranos en el partido nazi. Hitler himself, of course, was a war veteran. Much of the ethos of the party was built around that wartime experience. Either people who were themselves soldiers of the front, or people like Eichmann who were actually too young to have been in the war, but who were war watchers, who were young boys during the war. So these veterans organizations were prime recruiting grounds. El joven Eichmann, de 22 años, no sabía ni qué hacer con su tiempo libre y fue presa fácil de un amigo que le sugirió unirse a la sección juvenil de la Asociación Germano-Austríaca de Veteranos. Now, many of those people who joined, including Eichmann, were not really veterans. They were lured in by a certain camaraderie of going into the mountains, of meeting, perhaps learning how to shoot, learning how to drill, and always with an eye on pan-Germanism. El grupo solía tomar un trolebús a un suburbio de Linz para practicar su puntería. Esto le interesaba a la unidad élite de seguridad de los nazis, la SS, que siempre reclutaba jóvenes que supieran disparar. En 1932, su amigo de la infancia, Ernst Kaltenbrunner, ahora de 2 metros de altura y lleno de cicatrices de pelea, impresionaba al joven de 26 años en una reunión en Linz y le dice: «Tú te vas a unir a nosotros». Así era como se hacía en aquellos días, y me uní a SS, recuerda Eichmann más tarde. It was certainly possible for people to join the Nazi Party without having anti-Semitism be the prime motivation. People who were radical nationalists joined, people who were anti-Marxist, people who were concerned about the loss of German prestige, German power. However, anyone that joined the SS, as opposed to simply joining the Nazi Party, had to have been aware that anti-Semitism was the core of that ideology. Según Wilhelm Holt, quien se unió al partido nazi poco después de Eichmann, el aspecto de Adolf pudo haber sido la causa de su actitud hacia los judíos. I noticed very quickly that he had a lot of difficulty because of a variety of reasons. People didn't take him seriously. The main reason for this, especially in the beginning, was that others spoke maliciously about him. They thought he looked like a Jew. Spitznamen Sigi, also They called him Ziggy, which happened to be a Jewish name. Abkürzung verpasst. I'm sure that that was something that impacted on him very strongly, and that he struggled to try to overcome, and didn't overcome it very successfully because his self-esteem was quite low. So I'm sure it was a factor in his needing to demonstrate as an adult that he could really do something to set himself apart from the Jews. La sucursal austríaca de la petrolera estadounidense comenzó a despedir gente. Uno de ellos fue Eichmann.
Este pensaba que el ser nazi había sido la razón. Viajó a Alemania en busca de trabajo en la sucursal bávara, pero allí un amigo de la familia lo convenció para que comenzara a entrenar en las brigadas de la SS. Un año de entrenamiento militar convertirían a Eichmann en un soldado. The SS, just like the German army, prided itself on the motto that every corporal carried a marshal's baton in his knapsack. By that they meant that any man should have the initiative, the independence of mind, not just to blindly obey an order, but to know what the mission was and to pursue the mission itself. En septiembre de 1934, Eichmann es transferido a Berlín para unirse al equipo de la SD, una rama de inteligencia de los SS. Eichmann pensaba que la SD era una unidad élite de guardaespaldas, pero para su sorpresa, la SD le dio un trabajo de escritorio. That was probably the reason they accepted him. With his sort of middle-level education, he was a little bit more capable of handling paperwork than the average SS man. And so suddenly he found himself as a file clerk, which did not please him at all. Finalmente fue aproximado por su jefe, Leopold von Mallenstein, quien organizaba un departamento de asuntos judíos en la SD. Este le proporcionó a Eichmann libros sobre el sionismo, un movimiento para establecer una nación judía en Palestina, y confió al joven la tarea de escribir panfletos de adoctrinamiento basados en el material. I think this was probably a very significant point in Eichmann's development. I mean, here's a highly educated person who treated him like he had some intellectual capacity, and he was acquiring a position that sort of gave him a sense of confidence and prestige, maybe the first he ever had in his life. Eichmann permanecería en el llamado departamento judío por 10 años. Luego ascendería a director de una de las actividades más infames de la historia. Durante un viaje al exterior en 1932, Adolf Eichmann conoció a Veronica Liebel, de 22 años de edad, natural de Bohemia. Tuvieron una relación irregular por 3 años, hasta que Eichmann se percató de que los SS daban más ascensos a trabajadores casados. Casaron en 1935, pero solo luego del consentimiento del jefe de los SS, Heinrich Himmler. If you were an SS bride, you had to establish your genealogy back to 1750. And it had to be completely free of any non-Aryan bloodline. And furthermore, also had to be completely free of any kind of genetic defect, any kind of hereditary illness, of the sort at least, that troubled Himmler. He even had to look at the photographs of the brides. Si bien los SS aprobaban su matrimonio, sus amigos y compañeros se oponían, puesto que su esposa no era alemana. She was a Czech citizen, and people thought that this was kind of outrageous. But for humanitarian reasons, I tried to be polite to him and civil to this wife of his. I invited them to various parties, especially around Christmas time. He thought that this was very kind of me and considered it a very endearing trait of mine. Los Eichmann compraron una casa en las afueras de Berlín. Aquí Verónica trajo al mundo a su primer hijo, Klaus, luego a Forrest y a Dieter. Aun cuando estaba orgulloso de sus hijos, lo que verdaderamente le llenaba era su trabajo en el departamento judío de la SD. Estudió hebreo y yiddish y hasta viajó a Palestina en 1937 para estudiar la posibilidad de deportar allí a los judíos. Este joven de 31 años aspiraba a ser mucho más que un sargento. El 11 de marzo de 1938 llegó su gran día, cuando el nuevo canciller austríaco invitó a Hitler a unir las dos naciones en un mayor Reich. Sin importar el tratado de 1919 que prohibía la unión de las dos naciones, la marcha de los alemanes en Austria el 12 de marzo de 1938 se llevó a cabo sin oposiciones. El sueño pangermánico de Hitler por fin se hacía realidad. The people went wild. There was such a joy in everybody. And Jews were being molested and beaten, and it was a time of such blatant meanness that I have never forgiven these days. 4 días más tarde, Eichmann es enviado a Viena para comenzar la eliminación de la población judía de Austria. En la vieja mansión Rothschild, Eichmann organizó todos los departamentos gubernamentales necesarios
para la expulsión de los judíos. He streamlined the whole Exodus process. And one of his strokes of genius, as it was seen by the Germans, of course, was that he introduced a tax on the wealthy Jews to subsidize the removal of their poor compatriots. Los jefes de Eichmann finalmente se fijaron en él y al año siguiente lo enviaron a Praga para organizar un departamento como el que diseñó en Viena. Pero en 1939 otros países no estaban tan inclinados a aceptar inmigrantes judíos como lo habían hecho en 1938. Eichmann comenzó a idear rápidamente otras soluciones para el problema judío. He didn't know what to do about what he called his Jews. He wanted to send them on, but he didn't know where he could send them on to. One of his ideas was to send them to Madagascar. We know that he actually sent representatives to the Tropical Institute in Hamburg to seek out information about what would be involved in settling a population in a place like Madagascar. And he sent other agents to Paris to investigate colonial records of the French Empire, you might say, to see what things were like in Madagascar. El 19 de julio de 1939, Eichmann fue llamado a Berlín para dirigir la inmigración judía en todo el Reich. Luego, el 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Con 3 millones de judíos nuevos que expulsar en Polonia, Eichmann fue trasladado a la Gestapo, donde su habilidad para hacer arrestos fronterizos y ejecuciones acelerarían la inmigración. Hasta llegaría a dirigir su propio departamento llamado 4B4, 4 por Gestapo, B por religión y 4 por judíos. Para 1941 la guerra forzó a los jefes nazis a abandonar el plan de Madagascar y buscar otras maneras de atacar el problema de los judíos. Ese verano las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética y tras de ellos venían los grupos Einsatz, encargados de ejecutar comunidades completas de judíos. Pero tal carnicería preocupaba a los jefes nazis, puesto que pensaban que acabaría con la moral de sus soldados. En agosto, Eichmann, ya de 35 años, visitó un campo de concentración en Polonia llamado Auschwitz, donde discutirá con el comandante del campo sobre la posibilidad de matar sistemáticamente a los judíos con gas. En octubre de 1941 se implementó el plan y Hitler suspendió toda la inmigración judía. Eichmann, ahora un teniente coronel, recibió la orden de hacer una reunión en Wannsee, un suburbio de Berlín, para trabajar en los detalles finales de lo que se llamó la solución final. La fecha de la conferencia fue el 20 de enero de 1942. Eichmann makes up the list of invitees. Eichmann sends out the invitations. Eichmann plans the agenda. Eichmann actually sits at the table and takes the minutes. The conference itself, which lasted between an hour and a half, discussed very directly, without any camouflage, the destruction of the Jews of Europe. After which there was a lively discussion, then lunch was served, and people went home to put it into practice. The Jews from all over Europe would be transported to collection points in the east, where special installations would be using poison gas. It was Eichmann's office that was going to be responsible for the transport, the moving, the organization of moving Jews from Holland, from France, from all of Nazi-occupied Europe to these killing installations in the east. En cada nuevo país invadido, Eichmann ordenaba el traslado de los judíos a barrios o campos de confinamiento cerca de las estaciones de tren, exigía una lista de deportación a los líderes judíos y organizaba el transporte hacia los campos de la muerte. Jews were stuffed, literally stuffed, into the deportation trains. The doors were bolted. The goal was to get as many as 100 Jews into each and every one of these cars. These were cattle cars. There were no toilets, no food, no water.
Para 1944, y utilizando este método, se vaciaría a toda Europa de los judíos. Solo un país con una gran población judía se escapaba de Eichmann, Hungría. Con el ejército ruso acercándose por el este, Hitler se preocupó de que el gobierno húngaro fuese a negociar su propia paz. El 19 de marzo de 1944, Alemania se adueña de Hungría. Al final del mes, Eichmann llega a Budapest para encargarse personalmente de la deportación en Hungría. Between May 15th and August 15th, approximately 475,000 Jews were deported in about 170 train loads of Hungarian Jews sent to their death camps at Auschwitz. Altogether, the last great bloodletting of the war is this effort by Eichmann to murder the Jews of Hungary. Los líderes alemanes contemplaban impotentes cómo los aliados ganaban territorio en Italia, Francia, Rusia y Polonia. Y sabiendo que pronto entrarían en Hungría, Eichmann se preparó para salir. En agosto de 1944, este visitó a Holt en su apartamento de Budapest, ahora un agente de inteligencia extranjera de los SS. Eichmann said to me, I don't think we will ever see each other again. I'm not sure I have a chance because I know that I am considered a high-ranking war criminal and it's unlikely I will ever survive. At this point, I asked him point blank, how many Jews were murdered? He finally answered. He said, well, about 6 million. 4 million were killed in the extermination camps, and 2 million were killed by the Einsatzgruppen and by disease and so on. Regarding the numbers from the Einsatzgruppen, every night after they would finish their murderous activities in Russia, would telegraph back home the number of victims that they had created during the day. With regard to the death camps, they knew how many people were deported on trains, they knew how many people had arrived in Auschwitz and the daily tallies that went into the gas chambers. That's one thing the Nazis did, was keep quite meticulous records. Estos registros dieron los detalles de los crímenes de Eichmann a los aliados, y en las navidades del 44 estaban a solo 2 semanas de liberar a Budapest. Eichmann huyó a Berlín. 3 meses después, los aliados entraban en Alemania y Eichmann comenzaría a huir de por vida. Este y todos los lunes, miércoles y viernes, Mundo presenta para toda Latinoamérica los eventos que han conmocionado a la humanidad. Ya sean guerras, sucesos políticos, sociales o culturales, usted lo verá en El Siglo XX. Con Mike Wallace, Siglo XX, este y todos los lunes, miércoles y viernes, a las 19 horas, solo por Mundo, donde el pasado cobra vida. La pasión de los italianos por la velocidad impulsó la creación de autos rápidos, agresivos y, para muchos, excéntricos. Remóntese a 1910, cuando se fundó la compañía fabricante de automóviles Lombardi, cuyas siglas en italiano son Alfa, que después de la Primera Guerra Mundial pasó a manos de un industrial llamado Nicola Romeo. El próximo lunes, a las 20 horas, sienta la fuerza de una leyenda que alberga un legado de elegancia. Alfa Romeo en automóviles. Gracias a la nueva inversión total del Banco de Venezuela Grupo Santander, usted no tiene que limitar su inversión a los plazos de siempre, porque puede colocar su dinero al tiempo que quiera, con el más alto interés, 2 sorteos trimestrales y realizar su operación con solo una llamada. Inversión total del Banco de Venezuela Grupo Santander. Pensás que tu jabón le da máxima blancura a tu ropa, ¿no? ¿Pero te animarías a compararla con la ropa nueva de ella? Este es el nuevo desafío de ACE. Muy pronto usted comprobará que con ACE su ropa puede quedar blanca como nueva. ¿Como la de Blanca?
Esta semana, los hechos que marcaron la historia del siglo XX. Lunes. Sea partícipe de un delicado debate sobre el libertinaje sexual en nuestra sociedad, en acoso sexual y pornografía. Viernes. Sea testigo de una serie de personajes especializados quienes traicionaron a su país mediante el tráfico de información. Hay espías entre nosotros. Viernes. Descubra algunos de los desenfrenos que han acabado con las carreras de políticos y personas influyentes en la Casa Blanca. Los escándalos de Washington. Sexo, dinero y poder. Esta semana, a las 19 horas, Siglo XX, con Mike Wallace, solo por Mundo.